Buenas tardes, mi nombre es Víctor Miguel Torres Bautista del curso 212A6 de la especialización del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo de UNITEP y esta es mi presentación de tesis como opción de grado. El título de mi tesis es Diseño de un programa para prevención de riesgo biológico de acuerdo con la resolución 666 para TYT de consultores auditores limitada. Y como puntos claves de esta presentación se tendrán en cuenta los siguientes: planteamiento del problema, pregunta de investigación, objetivo general, objetivos específicos, hipótesis, metodología, recolección de datos, resultados del estudio, conclusiones y recomendaciones. Como antecedente, TYT Consultores es una empresa de servicios contables y financieros que cuenta con una planta de 10 empleados directos y uno indirecto. Como planteamiento del problema se concibió: el COVID ha ocasionado graves problemas en el ámbito económico, laboral y de salud en todos los países donde se ha presentado, con más de 7 millones de casos a nivel mundial a septiembre del 2020. En Colombia se han promulgado una serie de resoluciones y protocolos de seguridad específicos para cada sector laboral, entre ellos la resolución 666 del 24 de marzo del 2020, por medio de la cual se adopta el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19. Para TYT Consultores, esta resolución se convierte en su columna vertebral para manejar esta pandemia. Con base en lo anterior, esta investigación buscó diseñar un programa para prevención de riesgo biológico de acuerdo con la resolución 666 para TYT Consultores Auditores Limitada para minimizar los riesgos de contagios por COVID-19, diseñando un protocolo de bioseguridad que garantice el bienestar de todos los trabajadores de la empresa que trabajen desde casa o en la oficina cuando sea necesario reincorporarse a las labores habituales de las instalaciones de la organización. Teniendo en cuenta el planteamiento del problema y las características propias de TYT, se formuló como pregunta de investigación la siguiente: ¿cómo debe diseñarse un programa de prevención de riesgo biológico de acuerdo con la resolución 666 para TYT Consultores Auditores Limitada? Como objetivo general, se formuló diseñar un programa para prevención de riesgo biológico de acuerdo con la resolución 666 para TYT Consultores Limitada. Y como objetivos específicos, diagnosticar el grado de implementación de la resolución 666 de 2020 en TYT Consultores Auditores Limitada, identificar los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos los trabajadores de TYT Consultores Auditores Limitada en el marco de la pandemia de COVID-19, proponer un programa para prevención del riesgo biológico de acuerdo con la resolución 666 para TYT Consultores Auditores Limitada. Como hipótesis se plantearon las tres. Como hipótesis de trabajo, a través del diseño de un programa de bioseguridad basado en la resolución 666, es posible la prevención de riesgo biológico en TYT Consultores Auditores Limitada. Como hipótesis nula, a través del diseño de un programa de bioseguridad basado en la resolución 666, no es posible la prevención del riesgo biológico en TYT Consultores Limitada. Y como hipótesis alterna, a través del diseño de un programa de bioseguridad basado en la resolución 666, es posible la prevención de riesgo químico, físico y ergonómico en TYT Consultores Auditores Limitada. La metodología de investigación fue de carácter mixto y con un diseño de tipo de caso, que implicó combinar métodos cuantitativos y cualitativos en el mismo estudio. Se contó con la participación de los 10 empleados directos y un empleado indirecto de TYT, a quienes se les aplicaron las encuestas vía correo electrónico para obtener los datos de la percepción de la empresa. Para la recolección de los datos se diseñó un cuestionario tipo escala de Likert de 48 preguntas cerradas. El cuestionario fue diseñado de forma escrita y enviado vía correo electrónico a los trabajadores de TYT Consultores Auditores Limitada, quienes lo remitieron por esa misma vía para su posterior análisis. Para dar cumplimiento a los objetivos del estudio, se desarrollaron una serie de fases que cumplieron con el siguiente esquema. Primero, diagnosticar el grado de implementación
de la resolución 666 en TYT Consultores, diseñar un instrumento de recolección de datos, aplicar el instrumento de recolección, analizar los datos a través de estadística descriptiva, gráficas, identificar los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos los trabajadores de TYT, diseñar el programa de prevención de riesgo biológico, elaborar las conclusiones y recomendaciones y elaborar la discusión. Como resultados de este estudio se obtuvo ¿qué grado de implementación se encuentra la resolución 666? Primero, las medidas generales de bioseguridad solo se cumplen en dos medidas solo se cumplen al 100% y el restante se cumplen al 90.9%. En cuanto a limpieza y desinfección, se cumple al 90.9% y que se identificaron que sí se cumplen estas medidas. En cuanto a la manipulación de insumos y productos, tiene una igual tendencia de cumplimiento del 90.9% y en cuanto al manejo de residuos, se cumple al 90.9%. El suministro de contenedores y bolsas para los residuos, pero la recolección y el reciclaje de los residuos no se les da cumplimiento. Como conclusiones, se pudieron establecer: la mayoría de las medidas establecidas en la normativa de la Resolución 666 de 2020 se cumplen parcialmente, por lo que se requiere un mayor esfuerzo logístico colectivo para optimizar los niveles de cumplimiento en pro del bienestar general de los trabajadores. El manejo de residuos cumple parcialmente el cumplimiento de la Resolución 666, que es factor clave para evitar la propagación del virus COVID-19. Es importante que se implemente lo pautado en la resolución de 666 para evitar estadísticas de contagio. El riesgo ergonómico es el predominante, ya que las labores que se realizan son de ámbito de oficina, donde se pasan varias horas sentado y ahora se realizan desde casa. Es recomendable que se tomen todas las medidas contempladas en la resolución 666 en el manejo de residuos y como limitación del estudio la recolección de los datos solo se dio vía correo electrónico y no se pudo hacer observación presencial. La importancia primaria fue aportada por los mismos trabajadores. Con estas conclusiones podemos determinar que nuestra hipótesis de trabajo sí se cumplió y en la medida que se haga la implementación de la resolución, se podrían disminuir los riesgos por COVID-19 en TYT consultores auditores. Como recomendaciones, se pudieron establecer las siguientes. En el marco de futuras investigaciones, se sugiere la evaluación de la puesta en marcha del programa diseñado para medir a través de indicadores su eficiencia a mediano y largo plazo, comparando las cifras de contagios actuales en la empresa con algún periodo de tiempo posterior. Crear una mejor cultura de seguridad, higiene y ambiente en el trabajo. Esto puede lograrse a través de la implementación de políticas enfocadas en involucrar más activamente a los trabajadores, actualizar el programa para prevención de riesgo biológico en TYT Consultores Limitada con bases a nuevas resoluciones que puedan ser emitidas por organismos competentes y realizar una evaluación de riesgos de forma periódica en la empresa para garantizar que las condiciones de seguridad se mantengan óptimas, contemplando no solo los riesgos biológicos, sino también los de tipo químico, físico y biológico. Idealmente esta evaluación la recomendamos hacer cada 6 meses. Con esto doy por terminado la charla de mi tesis. Les agradezco mucho. Gracias.